Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Hay muchos caminos hacia el emprendimiento y el empleo, pero solo en la nueva ruta del empleo encontrarás respuesta a tus necesidades profesionales. En los próximos 60 minutos compartiremos información útil para aquellos que están buscando trabajo, que son emprendedores o que tan solo buscan ser mejores profesionales. Encontrá tu camino para llegar a la meta en la nueva ruta del empleo. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su espacio rutero de todos los jueves. Al ser las 5 de la tarde salimos en vivo a través de la frecuencia 930 amplitud modulada de Radio Costa Rica. También estamos a través del Facebook Live de Radio Costa Rica, por supuesto, y en la web www.radiocr.net, un programa más de la nueva ruta del empleo, donde nos sentamos a conversar, a reflexionar sobre temas adyacentes, inherentes por ahí, sobre temas de liderazgo, sobre temas de recursos humanos, de formación profesional, de búsqueda de empleo, de emprendurismo, todas esas cosas por ahí alrededor de estos temas que nos gustan tanto, generando espacios de conversación, espacios donde podemos aportar ideas, donde podemos aportar muchísimas cosas buenas para todos los amigos que nos escuchan en vivo y que también en diferido tienen la oportunidad de estar con nosotros. Gracias a la gente de Radio UCI, de la Universidad para la Cooperación Internacional, que transmite nuestro programa allí en Canal 19, acá en Costa Rica también. Y por supuesto no puede faltar el canal de YouTube de la nueva ruta del empleo. Yo soy Fabricio Ponce, que les da la más cordial bienvenida a nuestro espacio, agradeciéndole su sintonía, agradeciéndole que esté con nosotros y listo ya para conversar sobre un tema de estos que nos gustan tanto, de estos que hablamos y que también por medio de nuestras redes sociales, de nuestra página web, compartimos, no solo acá en Costa Rica, también en Argentina, en España, y donde quiera que haya un rutero con ganas de aprender, con ganas de formarse, pues siempre tendremos ahí la oportunidad de aportar, de traer ideas, de traer un poco de orientación, un poco de guía para aquellos que están buscando trabajo, que buscan ser mejores profesionales. En cabina me acompaña Jonathan Marchena, rutero de oro de la Radio Nacional, y nosotros ya por acá, listos para un programa más de la nueva ruta del empleo. Como le comentaba, a través de nuestras redes sociales también viralizamos mucho conocimiento, muchos artículos, muchas cosas buenas. Entonces le invitamos a que, si no lo ha hecho, se una con nosotros por medio del Facebook, por medio de Twitter, en la nueva ruta del empleo Costa Rica. Por ahí nos puede seguir también, viralizamos nuestros artículos, los que escriben los ruteros acá en Costa Rica, los que escriben los ruteros en España, la gente argentina también que nos colabora con artículos, con muchísima información. Entonces siempre hay información, artículos, siempre hay conocimiento, artículos interesantes para que podamos compartir sobre estos temas. Y por supuesto nuestro espacio rutero acá en Costa Rica, donde con muchísimo gusto y muchísimo agrado viene parte de nuestro equipo rutero, traemos invitados especiales también y siempre buscando conversar sobre estos temas que nos gustan tanto. Para esta tarde y aprovechando la coyuntura de la Expo Empleo que se va a dar acá en Costa Rica para estos días y de otras ferias pues también que por ahí en ocasiones salen centros comerciales, hay algunas empresas que lo hacen, algunas universidades, siempre hay ferias de empleo, siempre hay oportunidades de ir, tocar puertas, ver cómo está el mercado, eventualmente por ahí evaluar alguna nueva oportunidad, algún cambio o buscar un trabajo por sí mismo si no tenemos. Bueno, ¿de qué manera vamos a esas ferias? ¿De qué manera nos preparamos?
Para ello vamos a conversar con nuestro amigo y rutero Alister Neira. Él es el director de la empresa Efrovida, una empresa que provee servicios de orientación y capacitación acá en nuestro país. Tiene muchísima experiencia en esto, ha trabajado en temas de orientación a nivel laboral, a nivel también de temas de empleabilidad, a nivel ya más recursos humanos, más gestión, más este tipo de temas que nos gustan tanto. Y Alister, pues de su experiencia nos va a estar compartiendo entonces sobre algunas ideas, algunas recomendaciones para buscar empleo. Como le digo, aprovechando esta coyuntura de la Expo Empleo, aprovechando que se vienen estas ferias, aprovechando también la época de diciembre, que muchísimos comercios, muchísimas empresas abren por ahí la posibilidad de trabajar unos días y eventualmente, dependiendo de varias circunstancias, pues quedarse por ahí trabajando. ¿De qué manera entonces nos preparamos? Bueno, vamos a conversar con Alister en los próximos minutos sobre este tema que se las trae, porque no es sencillamente, y lo hemos hablado en otras ocasiones, sacarle copia al currículum y ir a repartir como si fueran volantes. No se trata de eso, hay que hacer una búsqueda más inteligente, una búsqueda con estrategia. Entonces, parte de eso es de lo que vamos a estar conversando en esta tarde. Gracias a todos, como le digo, que nos están acompañando, a todos los que siguen la transmisión a través de Facebook, a todos los que siguen la transmisión por internet y a través del dial y en nuestros distintas emisiones en diferido. Pues también vaya para todos el abrazo, el saludo y desearles a todos lo mejor. Vamos a conversar entonces con Alister, que ya le tenemos por acá. Alister ya es conocido de nuestro programa, no le voy a decir viejo porque voy a decir que más viejo soy yo, pero Alister es amigo nuestro y ya es conocido de nuestro programa, y con muchísimo gusto nos va a traer estas recomendaciones para búsqueda de empleo. Alister, una vez más, bienvenido a nuestra casa, la Nueva Ruta del Empleo. Gracias, Fabricio, buenas tardes, y buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven por diferido. Alister, comentaba brevemente y de lo que hemos hablado y en la preparación del programa decíamos, se viene la Expo Empleo, se vienen otras serie de actividades, cada tanto aparece alguna feria, hay empresas que organizan, hay también una corriente de personas que habla que eso es puro mercadeo, que eso es puro negocio, que eso no sirve para nada. Nunca falta, ¿verdad?, quien opine lo contrario. Sin embargo, nosotros acá en la ruta, por nuestra experiencia en Costa Rica, experiencias en España, Argentina, la verdad es que se dice que el peor intento es el que nunca se hace. Así es. Entonces, podríamos sacarle provecho a este tipo de actividades, ir a darnos una vuelta, a ver cómo está el tema, a veces compararnos en la entrada y ver cómo está el tumulto de gente, nos puede dar una idea de cómo se está moviendo el mercado, las empresas también que están por ahí, que buscan. Creo que es una buena oportunidad para nosotros como profesionales, sea que busquemos empleo o sea que estamos valorando alguna otra opción al que ya tenemos, pues es una oportunidad interesante para expandirnos, para conocer un poco más y a veces para salirnos del cubículo donde estamos metidos. Correcto. Sí, como vos decís, es una oportunidad para, independientemente cuál sea la razón que estas empresas, ¿verdad?, realizan ferias de empleo cada cierto tiempo, es una oportunidad, ¿verdad? Y sí, ciertamente hay estudios que dicen que estas ferias van hacia un público meta muy específico, ¿verdad?, muy selecto, que no siempre llega a ese público meta, ¿verdad? Y a veces ahí es donde hay como un conflicto entre las personas que llegan y las personas y los encargados de las empresas, ¿verdad?, los empleadores, porque por un lado la gente dice es que no hay trabajo y voy a buscar trabajo, ¿verdad?, y ofrecer mis servicios y no me contratan, y por otro lado las empresas dicen es que el perfil que buscamos no es el que nos llega. Entonces es complicado, ¿verdad? El tema es complicado, pero de una u otra forma es una oportunidad, y como vos decís, el peor intento es el que no se hace. Entonces ciertamente la Expo Empleo es una de las ferias, si no es que la feria más grande del país, que se hace una vez al año, y precisamente por ser la feria más grande donde llega la mayor cantidad de empresas, hay que aprovechar para ir a conocer, a ver qué hay,
dejar el currículum por ahí, ¿verdad? En algunas empresas. Idealmente, y lo vamos a hablar ahora más adelante, ojalá hacer un estudio previo, ¿verdad? Antes de ir, no simplemente llegar y ver qué me encuentro, sino ojalá haber revisado un poco, por lo menos en la página web o en algún lado, qué empresas van a estar. Y es importante porque también dentro de lo que estabas hablando, se me ocurría, y quiero aportarlo, se me ocurría el hecho de que también me sirve a mí para ver cómo estoy. Exacto. No es solo que las empresas pues tienen sus necesidades a nivel de puestos y hacen pues por ahí los ofrecimientos para llenar esas plazas, pero ya que lo mencionabas, llega uno a la reflexión, a la conclusión, bueno, estaré yo cumpliendo con ese perfil. Correcto. Vamos a ver, yo recuerdo en algún momento que solo tener el título de la universidad era suficiente y ya te contrataban. Correcto. Resultó que no, que ahora ya buscaban licenciados. No había que sacar licenciatura. Bueno, ahora resultó que después había que sacar maestría. Ahora resulta que había que empezar a ser bilingüe, inglés-español. Pero luego apareció ojalá un tercer idioma. Sí. Pero bueno, entonces, ¿cuál tercer idioma? Entonces, esto lo comento porque siempre va cambiando. Correcto. Y va a seguir cambiando. Ahora incluso hablamos de un tipo de gestión de trabajo, y creo que ya lo hemos conversado en otros programas, donde las habilidades técnicas incluso ya no son el punto número uno que se espera de los colaboradores o los empleados, como quieran decir, de una empresa. Ya hay otros elementos. Correcto. Hay inteligencia emocional, hay liderazgo, hay comunicación, hay habilidades blandas. Y después, bueno, pues sí, las habilidades técnicas para el puesto que son súper necesarias. Sí, ya los títulos incluso en muchos casos dejan de ser indispensables, ¿verdad? Ya a un empleador no le interesa tanto si tiene un título de X o Y, porque ya al final de cuentas cualquiera puede tenerlo, ¿verdad? Cualquiera puede sacarlo, entendiendo, ¿verdad? Que cualquiera tiene la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, ¿verdad? Y sacar un título universitario. Pero ya entonces los empleadores ya no lo ven como algo indispensable, ¿verdad? Entonces un título, sí, un título, qué bien que tiene el título, pero ¿qué más tiene para ofrecernos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a hablar de lo que vos nos decías, ¿verdad? De las habilidades blandas, de las competencias, de otras características personales que van a hacer la diferencia entre una persona u otra. Podemos ir arrancando. Cuando vamos a estas ferias, o incluso sin necesidad de ir a ferias, algo que se nos pide siempre de primero es el currículum. Ajá. El currículum famoso. Es como el anzuelo. Alguien lo definía como si fuera el anzuelo. Con eso enganchás. Correcto. A un potencial empleador. ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo podemos trabajar? Y de qué manera crear un currículum que sea, vamos a ver, llamativo y efectivo. Efectivo, eso te iba a decir, y también personalizado. Excelente. Perdona lo que te decía, ¿verdad? No sacarle 500 copias e ir a repartir. Así es. El mismo lo repartimos en una gasolinera para trabajar de pisteros, en una panadería o en un puesto de servicio al cliente. No, hay que ser un poquito más específico en ese aspecto. Así es, y es importante entender que el currículum, y vos bien lo decías, el currículum es la herramienta para llegar a la entrevista. Eso quiere decir que un buen currículum, un currículum que sea efectivo, me va a lograr llevar a una entrevista, ¿verdad? No es que yo mando el currículum y ya con eso me van a contratar, no, así no funciona el currículum. Un currículum tiene la función de llevarme a la entrevista, nada más, pero tiene que ser lo suficientemente bueno o lo suficientemente atractivo, como vos decías, para que alguien quiera llamarme, pero que no tenga demasiada información como para que el empleador quiera saber más. Pero porque a veces cometemos el error de poner toda la información personal, todo lo que hemos hecho, todos nuestros logros, toda nuestra experiencia laboral en el currículum. ¿Y qué pasa? Que entonces el empleador dice, ya sé todo de esta persona, entonces ya no necesito llamarla porque ya sé lo que es y no me interesa. En cambio, si uno pone la información necesaria y que diga, uy, mira, esta persona me gusta lo que tiene, pero quiero saber más, entonces ahí es donde la llamo. Y ya en la entrevista es donde yo puedo realmente explotarme y potenciarme y demostrar de lo que soy capaz, ¿verdad? Entonces es muy importante, el primer paso a la hora de hacer un currículum es entender que el currículum es solo una herramienta para poder llegar a una entrevista. Entonces, como es una herramienta, hay que saber utilizarla. Y como toda herramienta también tiene su técnica, ¿verdad? A veces me ha pasado que
que la gente me busque y me dice, mira, ¿no tenés por ahí un machote de currículum? Sí. ¿Verdad? Y entonces es muy gracioso porque realmente eso no existe, ¿verdad? No existe un machote, no existe un currículum que yo pueda agarrar el tuyo y decir, voy a usar el tuyo como machote y nada más le cambio el nombre y vámonos. No. O sea, cada currículum es personalizado y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque mis experiencias no son iguales a las tuyas. Mis experiencias no son iguales a las de mis compañeros de universidad, de colegio, a mis vecinos. Cada uno va a tener experiencias diferentes. Y algo que la gente tal vez no sabe normalmente es que existen diferentes tipos de currículum para diferentes situaciones, para diferentes tipos de persona. Podríamos hablar de que existen 5 tipos diferentes de currículum. Y cada uno tiene como su técnica de cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo y qué poner en cada caso, ¿verdad? El más conocido es el currículum de tipo estándar, ¿verdad? Que no es que cuando hablamos de estándar no es que, insisto, no es un machote, ¿verdad? Sino que los elementos que se mencionan son los más comunes, ¿verdad? La información personal, la formación académica, formación profesional, la experiencia laboral, por ahí un poquitito mencionadas algunas habilidades blandas y en algunos casos se pueden agregar otros datos de interés. Hay ciertos elementos que tal vez no se recomienda poner en ningún tipo de currículum, que lo vamos a ir viendo ahora más adelante, pero por ejemplo las famosas referencias que antes se ponían ya no se acostumbra a poner, no se recomienda poner, ¿verdad? Luego también tenemos un currículum de tipo artístico para personas del área de las artes, ya sea artes musicales, artes escénicas, artes gráficas, en el cual hay un espacio para poner las presentaciones. En el caso, digamos, de los músicos que tienen presentaciones en diferentes lugares, bueno, hay un formato, hay una forma de poder colocar esa información. Los que han hecho, por ejemplo, trabajos de arte, de plástico, de pinturas, entonces que han estado en galerías, ese tipo de exhibiciones también se pueden colocar en el currículum artístico. Está el currículum que es de tipo analítico, donde nos centramos más en analizamos más lo que la persona ha hecho, un poquito de su experiencia laboral y explicamos más a grande forma, incluso en el currículum analítico, algo muy importante, hay un objetivo profesional, que eso tal vez no se acostumbra en un currículum estándar, donde se busca poner, bueno, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo espero. Tenemos un currículum de tipo bueno, algo que tampoco mencioné en el analítico, se centra mucho en las competencias de la persona, o en las habilidades profesionales de la persona. Tenemos el currículum funcional, que como dice la palabra, funciona para personas que tienen mucha experiencia laboral, pero quieren destacar una experiencia en específico o un par de experiencias en específico para un trabajo en específico que están buscando. Ahí también se agrega un objetivo profesional. Y por último tenemos un currículum de tipo histórico, donde se describe toda la experiencia o gran parte de la experiencia laboral, pero también tiene pues su formato, no es solamente colocarla por colocarla, ¿verdad? Entonces hay una gran diversidad de currículum, o en plural se dice currícula, hay una gran diversidad de currícula y tenemos que aprender a utilizarla, porque en la medida en que la sepamos utilizar vamos a poder ser más eficientes a la hora de ir a buscar empleo. Ahora que mencionabas eso de los famosos machotes, incluso yo como anécdota y en su momento me sirvió para echar para mi saco, ya una vez que empecé a meterme más en temas de recursos humanos. Y es que en algún momento, voy a contar el pecado, yo creo que alguna vez ya lo había contado. Nosotros, en un negocio que tuvimos, pues se llama Servicio Levantado de Texto, estoy hablando hace muchos años, y pues en efecto teníamos nuestro machote de currículum y nuestro machote de carta de recomendación. Entonces, ahí es donde uno ve que a veces, y te estoy hablando hace más de 10 años, ¿verdad? Muchas cosas eran por la libre. Ahora ya no, ya no podemos darnos esos lujos. La famosa carta de recomendación, mira, era el mismo machote, a veces 3 personas el mismo día se llevaban la misma y con nombre diferente nada más. Entonces, y vaya Dios a decir quién firmaba esa carta. Ya no se hace así. Correcto. Y incluso ahora lo vemos, no es el tema de nuestro espacio de hoy, pero ya uno ve, por ejemplo, una red social como LinkedIn, que ya podés optar para ofrecer ahí vamos a ver, no ofrecerte vos, ¿verdad? Pero sí detallar parte de tu currículum, parte de tu experiencia, incluso hacer una red social
da opción para poder compartir de las actividades profesionales que vos realizas. Hablando del tema de desarrollo de marca, y también es un tema para más adelante en el programa. No es solo que mando el currículum y listo, sino que también, aparte, hago mi tarea. Escribo, facilito algunas actividades, los que son, y lo mencionabas en la parte artística, los que se mueven en la parte de artes, música. Bueno, ¿cómo das a conocer lo que vos haces? Correcto. ¿Cómo sé yo que realmente sos pintor? Entonces, todo ese tipo de portafolio de actividades hay que mostrarlo. El currículum, como decíamos, es el primer gancho, pero ya es hora de ir migrando de aquella idea de que el currículum y el machote y nada más cambie los datos, sino que ya, como estás diciendo, es ya más personalizado. Hay algunos elementos por ahí que es bueno que los tengamos presentes y que los podamos ampliar un poco. El tamaño del currículum, la información, decías alguna información que es sensible, que no debería estar ahí. Correcto. Porque puede producir discriminación. Por más ley, pero hablemoslo honestamente, siempre va a haber quien se salga por ahí. Entonces hay ciertas cosas, ¿verdad?, que podemos ir trabajando, que nos gustaría que fuéramos ampliando. Claro. Como lo decías, desafortunadamente existen muchos prejuicios, ¿verdad? Entonces es difícil pensar que no nos vamos a topar con un empleador que no tenga prejuicios, ¿verdad? Entonces lo mejor es prevenir, como dicen, prevenir que lamentar. Entonces, ¿a qué me refiero con prejuicios? Bueno, imaginémonos que en mi currículum yo puse mi edad, ¿verdad? Y resulta que tengo, no sé, 47 años, ¿verdad? Que ya suena, digamos, para empezar a buscar trabajo puede sonar pues ya mayor. Pues resulta que llega un empleador y ve el currículum y lo primero que ve es la edad y dice, no, muy mayor. Entonces, ni siquiera lo voy a llamar, es más, ni siquiera voy a leer el currículum. Y tal vez sí tenía la experiencia, tal vez cumplía con el perfil, tal vez sí era la persona idónea para el puesto, pero ni siquiera le dio la oportunidad simplemente por un prejuicio, ¿verdad? O a veces nos pasa que por el estado civil, ¿verdad? Qué sé yo, soltero, entonces es un fiestero, es casado, no tiene tiempo porque tiene que cuidar a los hijos y tiene familia, entonces, ¿verdad? Nunca se queda bien. Incluso, perdón, el tema de género. Correcto. Mujer, casada, con hijos. Correcto. Entonces eso es correcto. Eso sucede. Sí, no correcto. Es que jamás lo aprueba uno, pero es que eso sucede. Correcto. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues hay ciertos elementos de datos personales que se recomienda mejor no poner en el currículum, ¿verdad? Elementos como la edad, como el estado civil, el número de cédula tampoco es necesario, ¿verdad? Elementos de ese tipo. Antes incluso se acostumbraba a pedir fotografía en el currículum, incluso lo pedían con fotografía. Ahora sucede lo mismo, y me tomé la foto y en un mal día, ¿verdad? Andaba despeinado, andaba con una camisa fea, y incluso, ¿verdad? Vacilamos, ¿verdad? Que decimos, ¿quién sabe dónde andaba, ¿verdad? Cuando uno ve la foto, ¿verdad? Entonces, con la sabana. Sí, entonces, ¿qué es lo recomendable? No foto, ¿verdad? A menos que, y esos son muy pocos los casos, a menos que el empleador solicite enviar un currículum con la foto, ¿verdad? En ese caso sí, porque la están pidiendo. Pero hoy en día casi no se acostumbra, es muy poco usual que un empleador solicite un currículum con fotografía, entonces lo mejor es no mandarla, ¿verdad? Para evitar algún prejuicio. ¿Qué otros elementos son importantes? Bueno, el tamaño del currículum, tan simple y tan sencillo como que un currículum que tenga una grapa, un empleador no lo va a leer, así de sencillo. Sí. Y yo siempre le digo a la gente cuando atiendo personas que están buscando asesoría en esta parte, imaginémonos que somos empleadores, ¿verdad? Imaginemos que tenemos que revisar una currícula de 500 o de 1000 currículum, ¿verdad? Entonces, mientras menos texto tenga, más fácil va a ser para leerlo, ¿verdad? Y pensemos en nosotros mismos, ¿verdad? Volvemos al ejemplo de que nosotros somos los empleadores. Si yo soy un empleador y veo un currículum lleno de texto, me va a dar pereza leerlo. Si veo 500, me va a dar todavía más pereza. Entonces, si yo veo un currículum con una grapa, ni siquiera lo voy a leer, ¿verdad? De una vez lo desecho. Entonces, eso significa que máximo, yo puedo tener un currículum de 2 páginas, ¿verdad? Ese es como el máximo. Ahora bien, tampoco se trata de que voy a ponerle letra 8, ¿verdad? Para que me entre toda la información que me entraría en 6 páginas, ¿verdad? No se trata de eso. ¿Qué es lo más recomendable? Letra 12, ¿verdad? Es lo más común. Tipos de letra.
las letras más comunes también. A veces sucede mucho en Word, ¿verdad? En los procesadores de texto que tienen letras muy bonitas, Sí, sí. ¿verdad? Pero a veces son letras que tienen tantos garabatos, ¿verdad? Decimos en Costa Rica, que se pierde, ¿verdad? Se pierde la legibilidad, deja de ser atractivo, se vuelve pesada la lectura. Sin Entonces, contar, pero nada, que la otra computadora puede donde ser. recibís tal vez no tenga esas Correcto. letras tan lindas que nosotros le Correcto. descargamos a la nuestra. Correcto, Entonces te afecta la presentación, te afecta formato, correcto. y en ocasiones lo que vemos son cuadritos. Así es, o se corre todo el texto y quedó de más de 2 páginas, pueden suceder muchas cosas. Entonces a esas pequeñas curvas que tienen las letras al final se le llaman serifa, que es un nombre más técnico, ¿verdad? Pero entonces lo que se recomienda es que tenga poca serifa, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son ejemplos de poca serifa? Times New Roman, Arial, Palatino, este tipo de letras, Calibri, ¿verdad? Las letras más comunes es lo que se recomienda. Ujú. ¿Y qué otros elementos se recomienda poner? Bueno, aunque esté en 2 páginas y aunque esté en letra 12, igual evitar cargarlo, ¿verdad? No se trata de escribir párrafos y párrafos de todo lo que he hecho. Antes se acostumbraba mucho en el escribir un perfil profesional donde se escribía un párrafo gigante de media página de qué es lo que he hecho y cuáles son mis habilidades. Y vamos a ver, no es que esté mal poner las habilidades y ni lo que he hecho, sí se debe poner, pero hay que saber cómo ponerlo y dónde ponerlo. Ujú. Entonces, evitemos poner un perfil, un espacio que diga perfil profesional. Entremos de una vez a lo que le interesa al empleador. Hablemos, si estamos hablando de un currículum estándar, hablemos de la formación académica, ¿verdad? Que tiene su forma de colocarse. Hablemos de la experiencia laboral, pero tampoco vamos a hablar de toda la experiencia que tenemos, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Primero, si yo cuento todo lo que he hecho, ya el empleador no va a querer saber más. Y segundo, se me va a hacer muy largo. Ujú. Entonces, un par de experiencias, 3, 4, máximo 5 experiencias laborales que yo pueda decir, esto es relevante para el empleador, esto le puede interesar, ¿verdad? Y es importante cuando se habla de la experiencia, hablar de funciones, ¿verdad? En una línea, en un renglón, hablar cuáles han sido las funciones que he hecho en esos trabajos para que el empleador más o menos sepa qué he hecho y que si quiere saber más, pues que me llame a la entrevista. Luego es importante hablar, ahora sí, hay un espacio para hablar de las competencias o habilidades blandas, habilidades profesionales, competencias que pueda tener, por ejemplo, capacidad para trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, manejo del estrés, etcétera, etcétera. Ujú. Hay un espacio donde se pueden colocar, tampoco voy a poner todas las que tengo, ¿verdad? Porque lo mismo, entonces el empleador va a decir, pero esta persona, Fabricio, dice que él tiene como 20 habilidades, ¿verdad? Es muy bueno, ¿verdad? Entonces se vuelve a veces poco creíble. Entonces, igual, las que sean más relevantes, que puedan hablar de mí, y que el empleador diga, mira, sí, pues puede ser que sí las tenga, ¿verdad? Uh-huh. Llamémosla a la entrevista y conozcámosla a ver si es cierto. Y por último, hay un espacio, sobre todo en el currículum estándar, que se puede colocar y que funciona muy bien cuando tengo otras experiencias de otro tipo, sobre todo que no son de tipo remunerado, cuando no es una experiencia laboral formal, que se llama otros datos de interés. Entonces, ¿qué sería eso? Qué sé yo, que si estuve en clases de taekwondo, ¿verdad? Entonces puede ser que si el trabajo es si el puesto es un puesto con personas, ¿verdad? No sé, de administrador, de gerente, y tengo que trabajar con personas, entonces el que yo ponga ahí experiencia en clases de taekwondo, impartiendo clases de taekwondo, entonces puede decir, mira, tiene experiencia impartiendo, entonces quiere decir que tiene manejo de grupo, que tiene disciplina, que, ¿verdad? Hay un montón de elementos que uno podría sacar de un dato de interés. O por ejemplo, qué sé yo, que di curso de country, ¿verdad? O curso de pintura, curso libre de pintura, ¿verdad? En el salón comunal, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces igual uno podría decir, mira, tiene facilidad para enseñar, tiene facilidad para dirigir una clase. Entonces hay ciertos elementos, ciertas actividades que yo puedo realizar, que aunque tal vez las hice como un pasatiempo, pueden generar algún tipo de competencia, entonces pueden ser de interés para el empleador. Entonces este tipo de elementos también se pueden colocar en el currículum. Igual tienen su forma de acomodarla, pero ya eso lo podemos hablar en otro momento. Es muy importante no mentir. Importantísimo. O sea, no porque tenga que llenar esas 2 hojas, así es, tengo que empezar a inventar y a fantasear y
como decían popularmente, el mundo de Bobby Sasuyu. Exactamente. No mentir, no inventar. Y algo muy importante con ese punto es, ¿qué pasa si yo pongo que tengo habilidad para algo y llego a la entrevista y el empleador me dice, demuéstrelo? ¿Verdad? Ahí quedó, ahí termina la entrevista y ahí termina mi proceso en esa empresa. Entonces, como vos decís, es muy delicado. Incluso me acuerdo, y es una anécdota graciosa, tal vez para los de cierta generación para arriba, pero nos acordamos de la serie Friends, ¿verdad? Hay un capítulo donde uno de los personajes, donde Joey, él está actualizando su currículum, ¿verdad? Y entonces él dice, puedo beber 5 litros de leche en 10 segundos, ¿verdad? Y entonces es muy gracioso porque alguien le pregunta, ay, ¿de verdad puedes tomarte 5 litros de leche en 30 segundos, en 10 segundos? Sí, claro. Y saca la botella del galón, ¿verdad? Los 5 litros y se lo empieza a tomar y se ve donde toda la leche le cae, se le riega en la camisa, la termina botando al piso. Y al final termina y dice, ves que sí pude tomármela. Entonces, muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Muchas veces nos pasa que ponemos cosas que creemos que podemos hacer y en realidad no. En realidad no lo podemos hacer. ¿Qué sé yo? Que yo pongo, tengo facilidad para hablar en público. Sí, tal vez para hablar en un grupo de 10 personas, pero me ponen a hablar en un grupo de 1000 personas y me paralizo, ¿verdad? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con lo que pongo, porque si no lo puedo demostrar, entonces voy a quedar mal. Entonces a veces es mejor no ponerlo. ¿Verdad? Incluso si yo siempre le digo a la gente, si no está segura de lo que va a poner, mejor no lo ponga, ¿verdad? Qué sé yo, que le pregunto, ¿usted tiene facilidad para escuchar a la gente? No estoy seguro, porque a veces pierdo la paciencia, entonces no estoy muy seguro, pero a veces sí, pero es que a veces no, entonces mejor no lo ponga, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Perfecto. El currículum es importante y es parte de lo que estamos viendo y estamos de hecho en nuestro programa hablando con Alistair Neira, que es orientador profesional, director de la empresa de Florida, y nos está dando recomendaciones para búsqueda de empleo. Muy bien, Alistair, mandamos el currículum siguiendo tus recomendaciones y nos llaman a entrevista de trabajo. Ese es también otro mundillo, otro tema ahí para analizar, porque al igual que cuando vamos a jugar fútbol, cuando vamos a correr, cuando vamos a hacer cualquier actividad en la vida, hay que prepararse. Correcto, y esto es muy importante porque lo último que hacemos es prepararnos. Ahora, lo último que hacemos es prever posibles situaciones. Entonces, ¿qué sería lo primero que yo debería hacer si envío un currículum a una empresa? De informarme sobre esa empresa, ¿verdad? Leer, saber cuál es el trabajo que desempeña esa empresa o esa compañía. ¿Por qué? Porque me llaman a la entrevista y perfectamente me pueden preguntar, ¿usted sabe a qué nos dedicamos nosotros? Y si yo no sé a qué se dedica la empresa, también hasta ahí llegué. Entonces es importante antes de la entrevista, podríamos hablar de que hay procesos o hay elementos antes, durante y después de la entrevista que se deben de tomar en cuenta para prepararse. Entonces, antes de la entrevista, ¿qué es importante? Bueno, informarme sobre la empresa, ¿verdad? Leer. Y es muy divertido porque esta palabra la hemos usado yo creo que desde que empezamos los programas. El autoconocimiento. Es esencial que exista un proceso de autoconocimiento. Yo tengo que conocerme, yo tengo que saber qué me gusta, en qué tengo habilidad, cuáles son las cosas más importantes para mí, cuáles son mis valores, qué es lo que yo quiero, qué aspiro. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a la empresa y puede ser que el empleador perfectamente me diga, mencióneme 5 defectos suyos o 5 debilidades suyas. ¿Y qué pasa? Si yo me quedo paralizado, el empleador podría decir, ok, no sabe, quiere decir que no se conoce, o o tal vez tiene muchos defectos y no me los quiere decir. Ahora podrían surgir un montón de situaciones. Entonces es importante que yo me conozca. Puede ser, y una vez me pasó, y lo cuento también como una anécdota graciosa, hace unos años, de hecho fui a la Feria Expo Empleo a darme una vuelta, ¿verdad? Yo dije, voy a ir a ver qué nuevos trabajos hay, ver incluso a ofrecer los servicios como empresa, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que llegué, creo que fue no me acuerdo cuál era la empresa, pero llegué a la empresa y siempre, de hecho es muy gracioso porque uno ve personas, no sé si son parte del trabajo de la empresa o son voluntarios que están entrevistando a la gente cuando la gente llega. Y entonces llegué a una empresa
y no me dio pero oportunidad de decirle nada, no me dio oportunidad de decirle vengo de la empresa tal, ofrecerle, vengo de parte de Providas, ofrecer servicios, no me dio tiempo de nada. Me agarró y me dice, buenas, ¿cómo está? A ver, hábleme de usted. Y entonces yo dije, está bien, le voy a seguir el juego. Y entonces le empecé a hablar de mí, le empecé a contar todo lo que había hecho, en lo que trabajaba, la experiencia que tenía, que hablaba varios idiomas, que había estado en cursos de teatro, de baile, de guitarra, de mimo, de un montón de cosas. He hecho talleres en tales lugares, ¿verdad? Y entonces le conté toda mi historia, ¿verdad? Le hablé de mí, lo que hacía. Y entonces se vuelve la muchacha y me dice, pero usted entonces, ¿qué está haciendo aquí? Y le digo yo, es que yo no vengo a buscar trabajo, yo vengo a ofrecer mis servicios. Ah, ok, está bien. Entonces ya empezamos a conversar, ¿verdad? sobre los servicios. Entonces esto es muy común, ¿verdad? Es muy común a la hora de llegar a una entrevista que alguien me pueda llegar y decir, hábleme de usted. Y es muy común que la gente no sabe qué decir. Entonces parte previa, ¿verdad? Parte de lo que tenemos que hacer previo a la entrevista es pensar, bueno, si me preguntaran, si me dijeran, hábleme de usted, ¿qué diría de mí? ¿Qué contaría? ¿Verdad? Y tiene que ser inmediato. Yo digo, Fabricio, háblame de vos, inmediatamente vos tenés que poder contarme tu vida y se supone que si es tu vida, vos sos el que más conoces, se supone que sos el experto. Entonces yo no tendría por qué quedarme congelado y decir, no sé qué contar, qué quiere que le cuente, ¿verdad? Eso es muy común escuchar. Si yo realmente me conozco, si realmente soy el experto en mi vida, debería saber qué responder. Entonces, previo a la entrevista, conocerme, ¿verdad? Y averiguar sobre la empresa. Perdona, voy a meter ahí la cuchara, claro, antes de que se me olvide, porque, y me sucedió a mí cuando tuve mi etapa como reclutador, a veces llegamos tan nerviosos a la entrevista, que los mismos nervios nos maltratan. Correcto. Y vamos a ver, yo no era malintencionado, en el sentido de que yo no iba a empezar a hacerte preguntitas así, como hay un patito amarillo y un patito verde cruzando un lago, ¿cuál escogería usted? Correcto. ¿Por qué se dan ese tipo de test o pruebas, o no sé cómo lo llaman? No voy a hablar mal de esas actividades porque honestamente no es mi área profesional, entonces no puedo opinar, pero se da a veces que te salen con preguntas medias extrañas. Sí. Medio capciosas. Sí, medio capciosas. Y tal vez están buscando, no sé, determinar tu agilidad mental. Correcto. Para ver cómo reaccionas en un momento de estrés. Correcto. Tal vez es solo eso. Pero tenemos la mala costumbre, por experiencia de muchos años y muchas circunstancias vividas, de que solo hay bueno o malo. Correcto. Y tal vez es sencillamente ver cómo está la persona ahí. No es que sea buena, no es que sea mala, sino sencillamente ver cómo reacciona en Correcto. Un caso de crisis ante dada circunstancia. En las entrevistas de trabajo, y a mí me tocó atender gente, ¿verdad?, que estaba súper asustada. Incluso yo le daba la oportunidad, bueno, después de haber conversado, bueno, pregúnteme usted algo, ¿qué quiere saber de la empresa? Y a veces tampoco sabían qué preguntar. Algunos se fue ahí preguntando, ¿y cuánto voy a ganar? Sí. Y bueno, la típica pregunta. Sí, ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Pero hubo sí quien se dedicó a preguntar, bueno, y en el puesto ¿qué haría? Y quiénes han estado antes en el puesto, y cómo es el ambiente de la empresa. Alguien sí se decidió y tomó la iniciativa de preguntar esas cosas. Es una de mis formas, en su momento, de trabajar un proceso de este tipo, reclutamiento, claro, de selección. Lo importante y donde quiero hacer énfasis es en estar tranquilo. Correcto. Está bien, estaremos necesitados y hay muchas circunstancias, pero que los nervios no nos maten. Y por el otro lado, ir preparado. Ya que mencionabas esa pregunta, también habíamos peloteado extra micrófono, bueno, qué preguntas a veces nos hacen. Correcto. En las entrevistas. Entonces, en internet hay muchísima información de eso. Nosotros en nuestras web, en la Nueva Ruta del Empleo, pues por ahí tenemos algunos artículos, ¿verdad? Pero siempre de las que conversamos, ¿verdad? ¿Por qué te interesa este trabajo? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué conoces de la empresa? Correcto. Y a veces hay que darse una buena buscada. Te voy a contar un caso particular. En estos días estuve ofreciendo algún programa de capacitación a ciertas empresas. Me llaman de una, fuera de San José, entonces hago todo el viaje. Claro. Me dediqué la noche anterior a buscar de esa empresa, que no tenés una idea, y casi no encontré nada. Entonces yo fui allá, no te voy a decir que a ciegas, porque no,
pero no sabía muchísimas cosas Claro. de la empresa. Entonces, ahí en la reunión con los gerentes, eran 2 personas, conversamos sobre la propuesta mía y en algún momento me hicieron ver, bueno, que conoce de la empresa. Yo sí les fui honesto, yo no encontré demasiadísima información en internet, encontré esto y esto y esto y esto, y esta es la idea que manejo. Claro, también fui en algunas cosas capcioso, ¿verdad? Claro. En algunas cositas como que traté de deducir. Lo que quiero decir es que incluso sin problema reconocí mi ignorancia de algunas cosas. Correcto. De la organización. Y eso es esencial y eso refuerza lo que hablábamos en el currículum, ¿verdad? De no mentir. ¿Verdad? Si me preguntan algo en la entrevista y de verdad no sé la respuesta, lo mejor es ser sinceros, ¿verdad? Porque eso demuestra integridad como personas y eso vale mucho. Hay algunas otras preguntas, Alistair, de las que incluso vos me la pasaste, que son muy, muy directas. Y si la persona va muy nerviosa, lo puede interpretar como que le están disparando el cuerpo. Correcto. ¿Qué puedes aportar a la empresa? ¿Por qué crees que sos la persona idónea? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Hay otra por acá, otra vital. ¿Cómo te ves a 5 años? Y yo siempre la hacía porque deberíamos, pasando ese proceso de otro conocimiento que decías, deberíamos saber para dónde vamos. Correcto. Sea que tengamos ese puesto o sea que no, deberíamos saber para dónde vamos en la vida. Y a veces la gente no lo sabe, no tiene claro, ¿verdad? Como que su máxima aspiración es ver dónde voy a dónde me contratan y ya. Dónde me contratan o dónde me voy de pachanga el fin de semana. Exacto. No, hombre, tenemos que tener alguna meta en la vida. Claro. Aunque suene irrisoria, aunque suene... Yo me acuerdo que en algún momento dije, bueno, yo me veo corriendo la maratón de Boston. Todavía no lo he logrado, pero en algún momento espero llegar a hacerlo. Hay algo que en el horizonte mío a 5 años hay ciertas cosas que quiero realizar. A veces la pregunta no es tanto ver, bueno, si te ves en la empresa, genial, pero hombre, te ves en algún lado en 5 años. Correcto. Entonces esas cositas son importantes. Algunas más técnicas, ¿verdad? Y es importante también que tengamos claro, cuando preguntamos si tocamos la parte de expectativa salarial, beneficios. Usualmente se habla de beneficios que médico de empresa, que esto, que lo otro. Correcto. Pero ahora manejamos temas en la actualidad de salario emocional, entonces también es importante. ¿Qué valoro? Incentivos, claro. ¿Qué valoro yo también? Valoro tiempo, valoro dinero, valoro oportunidad de carrera profesional. Todas esas cosas deberíamos conocerlas nosotros, de nuestras propias expectativas, y llevarlo preparado a una entrevista. Correcto. Incluso ahorita que hablabas de la pretensión salarial, ¿verdad? Es importante habernos preguntado eso desde antes, porque a veces no lo preguntan, a veces no lo dicen directamente, pero si yo no tengo claro cuánto estoy dispuesto a ganar y me lo preguntan en el momento, pueden suceder 2 cosas. Es más, pueden suceder 3 cosas. La primera es que quede mal por preguntar, ¿verdad? Usualmente, y eso es parte de lo que hay que hacer hacia el final de la entrevista. Si ya no me han hablado de la pretensión salarial y ya llega un momento donde el empleador me dice, bueno, ¿tiene alguna duda, algo que quiera que le aclare? En ese momento es donde podemos mencionar la parte de la pretensión salarial, no antes, porque si no podemos quedar mal de que como que el dinero es lo más importante. Pero es importante habernos preguntado eso, porque si no lo tengo claro, pueden suceder 2 cosas. O le apunto muy alto y sin ser objetivo, y entonces lo que me pueden decir es, no, aquí no va a ganar tanto. O más bien le apunto muy abajo y entonces me dice, está bien, aceptamos, y entonces al final salgo por dentro, ¿verdad? Como decimos popularmente. Entonces es importante hacer un estudio de tanto de en cuánto rondan los salarios en esa empresa, como también cuánto me gustaría ganar a mí o cuánto necesito ganar por mi realidad de vida. Entonces uno perfectamente, y eso es una respuesta idónea en este tipo de preguntas, yo puedo decir, vea, yo por mi realidad de vida necesito que no sea menos de esto. Arriba de eso lo que usted quiera, ¿verdad? Algo así. Porque entonces no le estamos dando un monto exacto. No le decimos, sí, yo pretendo ganar aquí 1 millón de colones, ¿verdad? Que sería muy ingenuo. Pero sí decirle, vea, yo no puedo aceptar menos de tanto porque tengo obligaciones, tengo que pagar una casa, entonces menos de 500,000 colones no puedo aceptar,
pero arriba de eso no tengo ningún problema, ¿verdad? Entonces no estoy sonando como que me interesa el dinero, sino que estoy simplemente supliendo una necesidad, ¿verdad? Entonces elementos de este son importantes tomarlos en cuenta durante la entrevista. Ya hablamos un poquito antes de que era prepararnos, conocernos. Durante es bueno, algo que no hemos mencionado, muy importante, que tiene que ver durante la entrevista, pero minutos antes, ¿verdad? Y es la puntualidad, ¿verdad? El día de la entrevista, yo debo tratar de estar puntual. Puntual no es a la hora. Si vos quedaste a entrevistarme a las 11, me dijiste, Alistair, te entrevisto a las 11 de la mañana, ser puntual no es llegar a las 11. Ser puntual es que a vos a las 11 le decís a tu secretaria, pasame a la siguiente persona, que yo ya esté ahí. Eso quiere decir que yo debería estar 10, 15 minutos antes, ¿verdad? Tampoco se trata de que voy a llegar media hora antes, una hora antes, porque también eso puede dar señas de desesperación, puede dar señales de inseguridad, de un montón de cosas. Entonces, ser puntual es estar ahí a la hora que me van a llamar. Entonces sí, deben salir con tiempo. Si sé que hay presas, si sé que pueden haber dificultades, clima, etcétera, entonces salir con bastante tiempo, ¿verdad? La presentación personal es muy importante, ¿verdad? Entonces eso entra un poquito también en la preparación previa, el día antes, ¿verdad? Listar bien lo que me voy a poner, ojalá que bien vestido, con pantalón, camisa. Si ya he estudiado un poco la empresa y sé que es una empresa formal, pues ir ojalá con corbata. Si sé que es una empresa donde no se centra tanto en la parte de saco y corbata, por lo menos un pantalón casual, zapatos casuales, nunca tenis, ¿verdad? Ni jeans ni o jeans, ni botas, exactamente, no pantalones rotos, no manchados, ese tipo de cosas, ¿verdad? Otros aspectos durante la entrevista que es importante, y vos lo mencionabas, ¿verdad? Es la confianza y la seguridad, pero también creo que es muy justo poder llegar y decirle a la persona, vea, no sé, sobre todo para los que están por primera vez, decirle, vea, esta es mi primera entrevista, estoy un poco nervioso, ser sinceros, eso ayuda mucho, porque entonces la otra persona puede decir, bueno, tranquila, no se preocupe, ¿verdad? Y le voy explicando poco paso a paso. Y después de la entrevista, o más bien hacia el final de la entrevista, ¿qué debo de tomar en cuenta? Puedo preguntar, y esta pregunta es muy importante, dentro de cuánto tiempo puedo esperar una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces creemos que el empleador es el que tiene la última palabra y que tiene derecho a dejarme en ascuas, como dicen, dejarme esperando, y pasaron 6 meses y no me han llamado, y no, es que no me han llamado, yo estoy esperando. No, o sea, tiene que haber un periodo. Eso demuestra formalidad de parte de la empresa. Entonces, perfectamente preguntarle y con toda libertad, vea, dentro de cuánto tiempo puedo esperar una respuesta, sea la que sea, que la persona me diga, denos un mes de tiempo. Eso es lo que dura el proceso, ¿verdad? Entonces, ya después de un mes, si no me llaman, entonces después de la entrevista, ¿qué puedo hacer? Llamar a la empresa, escribir un correo, buenas tardes, me gustaría saber si hay alguna respuesta referente a la entrevista tal, deseo más información, muchas gracias, ¿verdad? Algo muy sencillo. Y si ya del todo no le contestan a uno, pues entonces ya seguir adelante, ¿verdad? Seguir buscando otras opciones. Okay. Estamos con Alistair Neira, director de la empresa Frovida, hablándonos sobre consejos y recomendaciones para buscar empleo, aprovechando ferias de empleo, aprovechando incluso, y ya lo vamos a hablar, algún otro momento del año que queramos cambiar o queramos buscar empleo. Saludos a Felipe Montenegro, nos dejó por ahí un like en la transmisión de Facebook, entonces saludo para él. Alistair, al final de cuentas, bueno, puede que se dé, puede que no se dé, sin embargo todo el año hay posibilidades de buscar empleo, hay opciones, hay espacios donde no es necesariamente una feria, pero hay otras opciones donde podemos buscar empleo. Y esto lo decimos porque es importante tenerlo claro. A nosotros, a nuestro Facebook de la Nueva Ruta del Empleo en Costa Rica, a veces nos escriben, entonces siempre damos algunas recomendaciones. Busque bolsas de empleo de municipalidades, busque bolsas de empleo, incluso hay iglesias, organizaciones religiosas que tienen. Yo siempre recomiendo LinkedIn. Abre un LinkedIn. Correcto. Y empieza a conectar con la gente de su sector. Correcto. En los colegios profesionales también, el de contadores, el de ciencias económicas, creo que orientadores también hay. Orientadores, sí. Entonces siempre está la opción ahí de buscar y no quedarnos nada más
en aquel famoso busco trabajo en lo que sea, que es muy nocivo, es tema para otro programa, pero también es muy nocivo. Tenemos que saber dónde nos desarrollamos mejor y dónde entonces poder buscar. O mandé mi currículum en la feria y estoy esperando que me llamen, ¿verdad? Eso también pasa mucho, ¿verdad? Entonces no quedarnos solo en mandé el currículum, sino busquemos opciones, ¿verdad? Y como vos decías, con las bolsas de empleo existen tanto bolsas en físico, o sea, hay instituciones, muchas instituciones que tienen bolsas de empleo, como bolsas de empleo virtuales, ¿verdad? Hay muchas páginas que tienen bolsas de empleo y uno puede accesar el currículum ahí, y también constantemente le están avisando cuando hay actualizaciones, cuando hay alguna coincidencia, ¿verdad? En la búsqueda. Entonces eso también es importante, ¿verdad? Vos mencionabas las municipalidades constantemente están buscando cómo fomentar el trabajo, es parte de su responsabilidad social. Entonces ir a ofrecer mis servicios a las municipalidades es una buena estrategia. Y pues por supuesto aprovechar el tema de las redes sociales. Correcto. Que siempre hay por ahí. Yo estoy en varios grupos en Facebook y pues siempre aparece ahí gente ofreciendo o gente buscando. Entonces salgámonos de vez en cuando ahí de las páginas de chismes y de farándula, y si estamos buscando empleo, veámoslo como si fuera nuestro trabajo. Exacto. Nuestro trabajo en este momento es buscar trabajo. Correcto. Entonces enfoquémoslo, revisar bien el currículum, prepararnos para la entrevista, revisar nuestra presentación, prepararnos, usar las redes sociales para eso. La red de contactos siempre es muy importante. Si yo estoy buscando trabajo, vos sos mi amigo, brother, fíjate que estoy buscando trabajo, por si sabes de algo, que la gente sepa que estoy buscando trabajo. A veces tenemos la mala costumbre de que por A o por B pasa alguna situación difícil, dejamos de trabajar, nos despiden, lo que sea, y nos escondemos. Correcto. Fíjese, todo lo contrario, tenemos que estar ahí siempre visibles y siempre expuestos, porque nunca se sabe dónde está la siguiente oportunidad. Así es, y ahorita que hablabas del tiempo, de cuánto debería dedicarle uno a la búsqueda de empleo, esto es muy importante. Pensémoslo de esta manera: si cuando yo estoy trabajando en una empresa puedo pasar trabajando 8 horas diarias, entonces ¿cuánto tiempo debería dedicarle yo a buscar trabajo? ¿Verdad? No, yo envié el currículum la semana pasada. Ajá, ¿y qué más has hecho? No, solo envié el currículum. Entonces, ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, mínimo, y eso es, ¿verdad? Hablar demasiado poco, mínimo una hora por día, mínimo, ¿verdad? Y ojalá no, deberían ser ojalá las 8 horas, ¿verdad? Que estaría trabajando, estar revisando bolsas de empleo en internet, estar tocando puertas, ir a diferentes lugares, ¿verdad? Hay muchas opciones, pero entonces no me puedo quedar simplemente de brazos cruzados, estoy esperando que me llamen, porque evidentemente el trabajo no cae del cielo. Como les comentaba durante el programa, Alister es de profesión orientador, es director de la empresa Frovida. Si alguien desea pues ampliar lo que hemos conversado, pedir algún consejo, Alister, ¿dónde podemos localizarte? Nos pueden localizar por medio del correo electrónico efrovida@gmail.com. También estamos en Facebook como Efrovida, y nos pueden contactar al número de teléfono 8998-7654. Ahí pueden llamarnos o escribirnos un correo y pueden sacar una cita con nosotros para asesorarlos en todo este proceso de búsqueda de empleo, cómo hacer un currículum efectivo, cómo prepararse previo a una entrevista, qué preguntas me podrían hacer y demás. Bien, contarles también que Alister pues es parte de nuestro equipo rutero, y por ahí en nuestra web y en nuestras redes sociales se encontrarán unos artículos que él nos comparte. Alister, gracias por la visita, por estos consejos y muchos éxitos. Muchas gracias, Fabricio, y muchas gracias a todos los escuchas y los radioescuchas y los que nos están viendo también en diferido. Bien, muchas gracias. Nosotros ya prácticamente nos vamos. Agradecerles a todos la sintonía. Gracias a Jonathan Marchena en controles, que siempre nos apoya en la parte técnica. Recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, como La Nueva Ruta del Empleo Costa Rica. Todos los días tenemos artículos, tenemos información, tenemos muchísimas cosas para compartir de nuestro equipo de ruteros acá en Costa Rica, de la gente de España, la gente de Argentina, quienes, dicho sea de paso, les mandamos un gran abrazo. Y en nuestro canal de YouTube están todos los programas de televisión y radio que hemos producido acá en Costa Rica, los de España, los de Argentina. Hay webinares, hay videoblog, hay muchísimas cosas, muchísimos consejos y muchísima información para todos aquellos que andan buscando trabajo o buscando ser mejores
profesionales. Fabricio Ponce se despide, nos vemos, escuchamos la próxima, si el creador así nos lo permite. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos este día. Toca hacer un pequeño descanso en el camino, pero volveremos el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde, acá por Radio Costa Rica. Seguir ruteando y en nuestras redes sociales que se mantienen activas toda la semana. La Nueva Ruta del Empleo es una producción de Isahara Medios de Comunicación, SL.